¿Cuál es la función, cuál es la importancia que tiene la educación para una sociedad? Mira, esta cumple con una doble función. Tal vez ahorita en la plática que te haga y que te comente salgan más de dos, pero yo diría que una de las principales es formar al estudiante en cuanto a una profesión para su desarrollo y disciplina y economía dentro de su vida. Esa es una. Y la otra es para que él se integre a la construcción de su momento actual y allí ya viene la política, de la economía, de la historia, de la psicología, de toda esta clase de movimientos que se va gestando mientras él existe y los demás coexisten a su alrededor. Esa es las dos de las cuestiones. Y pues bueno, ya de allí uno como estudiante pues va eligiendo cuál es la carrera que uno quiere estudiar, también hay que ver las posibilidades económicas y sociales del contexto que lo rodean, precisamente para ver hasta dónde llega, lo cual no quiere decir que sea la única forma de educarse. Hay otras. Hay tanto formal como no formal. Exacto, esa es a lo que iba para mi siguiente pregunta. ¿Podrías hablarnos un poco sobre esa diferencia entre lo que es la educación formal y no formal? Porque a veces tenemos la idea que el ser humano solamente se forma a partir de una actividad institucionalizada, reglamentada por el Estado. Sin embargo, también hay otro tipo de maneras de formación que tiene el ciudadano y que también son fundamentales para su función social. ¿Qué nos puedes comentar de esa diferencia entre educación formal y no formal? Claro, pero mira, me gustaría primero hablar del concepto de cada una y de allí ya enriquecer esto con la educación no formal. La educación formal es aquella que está reglamentada por instituciones particulares o públicas, en las que se nos entrega un certificado, que es un reconocimiento de que ya tenemos ese grado de estudios, como individuos, ya sea en grupo o en este caso más bien es individualmente que se entrega. El certificado lo tenemos tanto en la educación de primaria, secundaria, bachillerato, y pues bueno, de hecho hasta en la misma universidad tenemos lo que es el mismo certificado y en los grados de maestría y de doctorado que nos los entregan. Es la cuestión de educación formal. Se le llama formal porque es una institución la que rige el programa, los años de duración del plan de estudios. Esto está con base a una institución, ya sea a la SEP o a la universidad, a una universidad en particular o pública también, que tienen sus propios grados de estudio, y esa es la cuestión para la formal. La no formal varía, fíjate que es muy rica, y yo he tenido la oportunidad de conocer cómo nos integra como sociedad y viaja de la exclusión a la inclusión social, en sus diversas manifestaciones. Es muy rica porque permite que a través del contacto con el profesor, en plática, de un contacto no tan rígido, por decirlo, haya un intercambio de saberes y de conocimientos y de los lazos sociales se extiendan, estos se hagan permanentes entre unos y otros individuos. Además permite que las generaciones, podemos conjuntar generaciones de la tercera edad, de jóvenes, de niños, de mujeres, en un solo grupo. Fíjate que te voy a platicar que yo hice mi tesis de doctorado en la Faro Milpalta. Trabajé con lo que es la Faro de Miacatlán y la Faro de San Antonio Tecomitl, y tuve la oportunidad de ver, por ejemplo, de lo que es el taller de parkour, de ver cómo los papás y los niños estaban dentro de este taller. Y mientras ellos estaban allí haciendo sus malabares, a un ladito estaba el taller de cocina, y allí estaba la abuelita de algunos, y en otro estaba el taller de artes populares de pueblo mexicano, y allá estaba la hermana. Y bueno, y así, y tú vas viendo entonces cómo la educación no formal, más allá de que sea un contexto que nos remita a la exclusión educativa en este caso, que precisamente se da en Milpalta, por lo que es una zona en las cuestiones conurbanas de la Ciudad de México, y en la periferia de esta, pues está excluida la población de la educación y de la cultura.
Sin embargo, a través de la educación no formal se integra a la sociedad y a los diferentes contextos que están dentro de esta comunidad. Y vemos cómo a través de la FARO, precisamente que son las fábricas de artes y oficios, se va integrando a toda una comunidad como es la alcaldía de Milpalta. Eso es lo rico de la educación no formal. De alguna manera sería el aporte el que le da la flexibilidad en cuanto al planteamiento de estrategias, de metodologías, de poder configurar una metodología a partir de los educandos que están en esa colectividad, en ese colectivo educativo. Esa es, digamos, una de las ventajas que tú encuentras también de esa educación no formal. Efectivamente, Fernando, porque la educación no formal, el mismo Paulo Freire nos lo decía, es una forma de que las sociedades oprimidas conjunten sus saberes y también los explayen. Esta cuestión de no formal es donde el profesor, si bien lo hay, funge como guía, más no como el sabelotodo. Es un espacio en el que se invita a que todos integremos una red de conocimiento y que todos precisamente hagamos un intercambio de los diversos saberes que tenemos. Y eso es muy rico, porque precisamente yo siempre parto con mis grupos de que no nada más es el maestro quien enseña, sino que todos enseñamos de alguna u otra forma y entre todos nos llevamos un aprendizaje. Y eso es lo rico de la educación no formal, a través de su interacción y de la forma de ir construyendo las sociedades de las diversas realidades sociales que hay en torno a esta. Así es esa colectividad, ese trabajo colaborativo en donde todos aprendemos de todos, tanto docentes aprenden de los estudiantes como estudiantes aprenden de los docentes, ¿no? Claro, y también a través de las diversas generaciones que coexisten en un solo grupo. Así es. O podemos, además, bueno, yo te platico de lo del taller de parkour, pero en algún momento podemos combinar el taller de parkour con el taller de música, por decirte. Sí. Ajá. Y podemos estar así, y tal vez los de parkour pueden estar haciendo allí movimientos mientras se escucha la música. Exacto. Ajá. Y entonces estamos invitando a hacer una cuestión interdisciplinaria. Y si a la vez invitamos a alguien que haga allí una película o un video, ya estamos conjuntando otra disciplina. O una creación poética. Y vamos, ajá, sí, y vamos, así se va extendiendo la comunidad y los saberes, y esto va permitiendo que pues la educación también nos lleve a la obtención de un trabajo, también ya sea desde el aprendizaje en conjunto. Y ahora que hemos comentado un poco sobre las diferentes posibilidades, las disciplinas y su relación, me gustaría preguntarte sobre cuál es la importancia de incorporar a la educación recursos audiovisuales tales como el cine. ¿Cuál ha sido tu experiencia al utilizar este recurso? Fíjate que es algo muy rico y básico, porque aquí me gustaría hablar desde Jeffrey Alexander, quien nos habla de qué es la teoría. La teoría se construye desde lo que el individuo vive a su alrededor. Y también desde lo que ve, observa, escucha, saborea. Vamos, tiene que pasar más allá de los 5 sentidos, ¿sí? Y eso nos va llevando precisamente a través de los medios audiovisuales. Un medio audiovisual nos permite construir la psicología, la economía, la forma en que vestían en aquel entonces, y nos trae toda una construcción de realidad social que de aquello también nos sabe verter. A través del lenguaje, que eso nos los comenta Charlene, y vamos, se va construyendo una percepción visual, dinámica,
y significativa de lo que está sucediendo a su alrededor, pero no nada más en el momento presente, sino que también en el momento histórico. Eso es lo rico de los recursos audiovisuales. En cuanto a mi experiencia, yo he tenido la oportunidad de acudir a cursos con lo que es el Instituto Mora, precisamente sobre el manejo y el conversatorio que surge a través de los documentales. Estos mismos que nos permiten también conjuntar la historia y la formación de esta. Además, he impartido la materia de México, Economía Política y Sociedad en la UAM Xochimilco particularmente, y la de Historia y Sociedad en la misma institución. En ambas, los cursos, o los módulos más bien como se llaman en Xochimilco, sí, los he conjuntado con películas. En el caso de México te hablo desde el cardenismo hasta nuestros días. Y en el caso de Historia y Sociedad, como se le conoce, es la representación de la historia mundial, de todas las cuestiones de los cambios económicos, políticos y sociales que se generan desde el feudalismo hasta la actualidad. Entonces es todo un viaje a través de diversas películas. Y esto permite que los estudiantes se formen un criterio propio del por qué sucedieron las cosas y por qué se confrontaron entre los católicos y los protestantes en el recorrido de la historia mundial, o el por qué surgen los movimientos sociales en el caso de México, por hablarte de algunos temas. Es la cuestión. Y de acuerdo a tu trabajo de observación, que también haces de tus propias clases, ¿cuál ha sido la respuesta que tú has encontrado del estudiante frente a el uso de estos recursos volvemos a lo mismo, en una clase oficial, reglamentada, institucionalizada, en un recurso que proviene de otra fuente mucho más relacionada para el estudiante al entretenimiento, por ejemplo, en el caso del cine? ¿Cuál ha sido la respuesta que tú has observado en este trabajo de investigación o en tu experiencia docente? Fíjense que aquí hay una cuestión muy rica. Yo lo comparto en materias de historia, y el caso es que es una forma de evadir esta concepción que se tiene de que la historia debe de ser memorística. Sí. Y que nada más tratamos fechas y que los nombres de quienes la construyen son relevantes, y sin embargo hay veces que se nos olvidan todo. Hay que ver el por qué es que estos que vivieron la historia nos invitan a conocerla y van formando parte de ella. Además, el alumno se va formando un criterio propio del por qué actualmente hay partidos políticos, del por qué hay diferencia entre ellos, del por qué hablamos de inflación, el por qué hablamos de una caída de un país, de una independencia, de una república, de formas de gobierno, por qué una monarquía sigue existiendo hasta la fecha, ¿sí? Y se van formando sus propios pensamientos, sus propias formas de defensa entre ellos, y se va generando lo que es un criterio social entre ellos, y político y económico, para que ellos tomen sus decisiones a lo largo de su vida. Esa es la riqueza del poder discutir la historia y de lo que está sucediendo a nuestro alrededor a través de los diversos recursos audiovisuales. Así es. Y bueno, a propósito del tema del uso de los audiovisuales, en particular del cine, en la educación, tú vas a impartir en el seminario el 4 de abril una conferencia. Me gustaría que comentaras con nuestro auditorio qué vas a presentarnos en esta conferencia para quienes deseen integrarse al seminario. Ok, miren, a mí me gustaría hablar de una propuesta de educación no formal, el caso de las enseñanzas de la expropiación petrolera desde el cine mexicano. Esto en conmemoración de que tenemos ya el próximo 18 de marzo un aniversario más de este importante momento histórico en nuestra historia.